Buenas a todos. Vamos a ver la forma de dibujar el rostro humano y de ver qué proporciones tiene el mismo en base a un método que es el método de Andrew Loomis. Este método, a diferencia del otro que hemos visto en la exposición anterior, en el vídeo anterior, con el método de Diego Catalán, varía en algunas cositas, pero tiene muchas cosas en común. Por lo tanto, son cosas que tendremos presente de uno a otro. Lógicamente, porque el rostro humano pues tiene unos mismos parámetros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Este sería el resultado final que queremos obtener, o que vamos a obtener, de frente y de perfil, ¿vale? Son los dos que vamos a obtener. Vamos a ir viendo el vídeo poco a poco y vamos a ir construyendo nuestro rostro humano y viendo las proporciones que tiene el mismo. Empezamos. Inicialmente vamos a construir un pequeño cuadrado dividido en tres partes horizontales y tres partes verticales, ¿de acuerdo? Ahora después lo dividiremos en las partes verticales. Por lo pronto ponemos las tres horizontales, tres partes iguales, y le vamos a añadir una media más. O sea, media parte de esto la vamos a añadir en la parte superior, ¿de acuerdo? ¿Veis? Tenemos tres partes y una media más. O sea, serían tres partes y media, ¿de acuerdo? A lo que es hacia lo alto y hacia lo ancho, tres partes. Hacia lo ancho en tres partes, ¿veis? Una, dos y tres. Tres y media a lo alto, tres y media a lo ancho. Marcamos la línea media, que lógicamente no va a ser esta, va a ser un poco más abajo, porque hemos incluido una parte, una media más, con lo cual quedaría aquí. Para eso tenemos que medir cuál es la mitad justo de esto, de este largo. Atenuamos la línea y dividimos las partes horizontales por la mitad. ¿Veis? Hemos dividido las partes horizontales por la mitad, ¿de acuerdo? De tal forma que tenemos tres partes divididas en sus mitades, con lo cual hace un total a lo ancho de 6 partes, de 6 bloques, ¿de acuerdo? Esos 6 bloques los vamos a volver a redividir de otra forma. Esa redivisión que vamos a hacer es por la mitad de cada uno de los bloques, de los pequeños bloques, vamos a partirla por la mitad. De tal forma que se nos queda esas líneas, pequeñas líneas que vamos a hacer hasta la mitad. ¿Por qué? Porque en la segunda, justo aquí en la mitad, en la segunda, un poquito que se ha ido el vídeo, vamos a ver, en la segunda y en la mitad, justo ahí en ese punto, vamos a hacer el glóbulo ocular derecho. Y el ojo iría desde el lacrimal de esta línea hasta la comisura que va a esta otra línea, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo, lo mismo. Lado izquierdo iría en el 1 y a la mitad, y el lacrimal a esta línea y la comisura a esta otra. Las cejas. Las cejas vamos a dibujarlas. En este punto que une aquí será la parte baja de la ceja de este lado derecho. Iría un poco hacia abajo, perpendicular o paralela a esta línea que marca el ojo, ¿vale? La siguiente iría hacia arriba y sobresale un poco de la línea de este tercio. Sobresale un poco y baja hacia abajo. En este lado igual, de la mitad de este lado hasta aquí, y de este lado por encima de la línea de este tercio, y después baja hacia abajo la ceja. La coloreamos y seguimos viendo nuestro vídeo. Ahora vamos con la nariz. La nariz quedaría aproximadamente
el ancho de la nariz sería desde la línea esta del lacrimal hasta la otra línea del lacrimal. En el centro haríamos un pequeño cuenquecito que es la punta de la nariz o la parte inferior de la nariz, y las dos aletas irían a los dos lados. ¿De acuerdo? Tal como lo hemos visto, tal como lo vemos. Para hacer el tabique nasal, desde la línea baja de la ceja hacia el centro, hacemos una línea oblicua con la misma dirección más o menos de la ceja. Misma dirección de la ceja hacia adentro. Y llegamos hasta la mitad más o menos de este trozo, o un poquito más metido hacia adentro. Y de ahí bajamos hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, para que nos quede la nariz con su forma, ya podemos dar aquí alguna sombra y demás, con su forma que tiene normalmente, porque tiene un pequeño abultamiento aquí a la mitad, ¿vale? Depende también de la nariz, algunas son más rectas y otras pues tienen ese abultamiento más señalado. Continuamos. Marcamos en esta mitad, en este tercio, la mitad, que es en donde va a ir la parte baja del labio inferior, igual que vimos con el método de Diego Catalán. Al fin y al cabo hay muchas cosas que se comparten de un método con otro, por lo tanto podemos aprenderlas y tenerlas ya como tal, porque son así. A la altura del glóbulo del iris, bajo hacia abajo en la parte externa del iris, del iris, bajo hacia abajo una línea, y ese va a darme el ancho de la boca. ¿Veis? La boca iría desde aquí hasta aquí. Hago una pequeña, como un pequeño barquito. En la parte superior hago lo mismo y en la mitad hago un pequeño V pequeñita para marcar el labio superior, y en la parte de arriba una V para hacer el labio superior. ¿De acuerdo? Nos quedaría tal que así. Lógicamente cada modelo varía. Hay modelos que tienen los labios más finos, otros modelos que tienen los labios más gruesos, y depende también de la raza. Continuamos. Hay que ver que la mitad de la boca aproximadamente estaría a un tercio. En un tercio, si divido esto en 3 tercios, pues sería en el primer tercio este de aquí. ¿De acuerdo? Continuamos. Hacemos la cabeza. La cabeza iría lo que es el cráneo, desde la parte que hemos marcado, no desde el final, sino desde la última línea que hicimos aquí, hacia arriba, y todo más o menos en redondo con la forma del cráneo. ¿De acuerdo? Posteriormente, para ir haciendo el resto de la cara, desde esta línea nos vamos a ir a este punto, desde este punto a este punto, y desde este punto vamos a continuar hasta aquí haciendo el resto de la cara. ¿Veis? Continuamos el resto de la cara. Lógicamente, cada modelo ya varía. Hay caras más grandes, caras más estrechas. Normalmente las mandíbulas más estrechas suelen tenerlas las mujeres, y mandíbulas más anchas, como en este caso, las suelen tener los hombres. Remarcamos un poquito los pómulos aquí, un poquito el pómulo aquí, para irlo viendo, y continuamos con las orejas. Las orejas llegarían más o menos a la altura de la ceja, un poquito más abajo y hacia abajo, hasta la altura de la nariz aproximadamente. En los dos casos pues sería igual. Como vuelvo a repetir, como siempre, cada modelo es diferente y hay personas que tenemos las orejas más grandes y otras que la tenemos más pequeñas. ¿Vale? Retocamos un poco más la oreja para que no sean un poco más reales. Hacemos el pelo. El nacimiento del pelo quedaría a esta altura, a la altura que hemos marcado de este tercio de la mitad. ¿Vale? Ahí marcamos el nacimiento del pelo hacia las patillas, y el otro, la parte cerrado hacia las patillas. Después también hay personas que tienen el nacimiento del pelo más para abajo y otras que lo tienen más para arriba. Gente pues que no tiene pelo en la parte esta, o tiene muy poco, y entonces pues se mete bastante más en la zona del cráneo.
Continuamos. El pelo sobresaldría un poco más allá de este espacio en la cabeza. Sobresaldría un poco más, ¿vale? Porque lógicamente tiene cierto abultamiento. El cráneo hacia arriba, pues esta parte es pelo. Si fuera un modelo que tuviera mucho pelo, pues saldría bastante más. A lo mejor un modelo femenino, pues saldría el pelo bastante más. ¿De acuerdo? Lo coloreamos, lo retocamos. Vale. Le vamos a poner una luz que venga desde este lado. Esta luz viene de este lado, por lo tanto hace sombra aquí. Va a hacer sombra en todo este lado. Va a hacer sombra por debajo de la nariz. Va a hacer sombra en el labio superior. Y va a hacer sombra debajo del labio inferior. ¿Veis? Ahí la sombrita. Sombra en el labio superior. La sombrita un poco en la oreja derecha del modelo, porque la luz le viene de este lado. Retocamos un poco el pelo, retocamos la sombra, ponemos el párpado superior para que se vea bastante mejor, ¿vale? El dibujo más natural. Sombreamos un poquito la oreja y esta oreja también un poco, porque las orejas quedan más separadas del punto de visión de la cámara, ¿de acuerdo? Hacemos un poquito más sombra, remarcamos un poco más la mandíbula y el resto de la cabeza, y creo que hasta aquí pues estaría bastante bien nuestro modelo, ¿vale? Con bastante a mí me gusta bastante estas proporciones de la cara de Andrew Loomis, porque son bastante estándar y se ve un modelo muy natural, bastante más natural que el de modelo de Diego Catalán, que alguna cosita podría ser un poco regular, ¿de acuerdo? Pues remarcamos un poco más arrugas y demás y sombras, y quedaría pues aproximadamente así, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es la parte del modelo de frente según el método de Andrew Loomis. Pasaríamos al modelo de perfil. Para hacer de perfil, lo que vamos a hacer es prolongar estas líneas horizontales hacia la derecha para dibujar en este lado el perfil. Prolongamos todas las líneas, la de los tercios, la de la mitad, la del otro tercio. Y hacemos un cuadrado que va a tener de lado la altura desde aquí hasta aquí. O sea, 2 tercios, 3 tercios y medio, que son los que vamos a marcar desde aquí hasta aquí, en horizontal. Ahí tenemos los 3 tercios, 1, 2 y 3 tercios y medio. ¿De acuerdo? 3 tercios y medio. El primer tercio lo vamos a dividir también en 3 partes diferentes. 1, 2 y 3. ¿Vale? 3 partes diferentes, el primer tercio. ¿De acuerdo? A la altura de donde están las cejas, que es aquí, y en el primer espacio, el primer tercio del primer tercio, por decirlo de alguna forma, empezamos la parte de las cejas y continuamos con la frente hacia arriba. La frente hacia arriba tiene que llegar por aquí y todo el cráneo tiene que llegar hasta aquí, hasta el final. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí y ahora continuamos. ¿Vale? Bien, la ceja termina aquí, después se mete hacia adentro en el tabique nasal y la nariz se proyecta por la línea esta del cruce del primer tercio con la mitad hacia adelante, no hacia aquí abajo, sino hacia aquí, ¿de acuerdo? El ojo me quedaría a la altura del segundo tercio, que es donde está, ¿veis? Ojo segundo tercio, ahí quedaría la pupila y lo que es el ojo. Continuamos. Delimitamos un poco el párpado, un poco más el ojo, la nariz. La nariz continuamos abajo y seguimos por la línea de este tercio hasta llegar más o menos, superar el tercio a la mitad, que es donde iría la aleta de la nariz. A la mitad del segundo tercio iría la aleta de la nariz y aquí estaría el agujero de la nariz, la narina,
¿de acuerdo? En esta línea bajamos para el labio inferior, que es este tramo de aquí, bajamos un poquito y proyectamos hacia adelante lo que es el labio superior. Un poco proyectamos hacia adelante el labio superior, volvemos y terminamos en el tercio este, lo que es la unión de los dos labios, y después proyectamos al labio inferior también hacia adelante, volviendo hacia detrás y redondeando con la mandíbula. ¿De acuerdo? Perfilamos un labio, perfilamos otro labio, perfilamos la mandíbula y el cuello. ¿De acuerdo? Me quedaría el perfil, según Andrew Loomis, un poco más recto y un poco más cuadrado que el que vimos de Diego Catalán. Pero bueno, también depende del modelo. O sea, hay modelos que tienen la barbilla y la boca más hacia afuera y hay otros modelos que la tienen más hacia adentro. Normalmente hay una línea desde aquí en oblicuo que une labio, nariz y boca y mentón, ¿de acuerdo? Bien, continuamos con las cejas. Dibujamos la ceja, la parte alta de la ceja va a quedar por encima, dibujamos la ceja completa. Ahora vamos a ver una medida que es una medida estándar en los dos métodos, en el de Andrew Loomis y en el de Diego Catalán, y es que la medida que va desde la parte baja del ojo hasta la barbilla va a ser la misma que vaya desde el final del ojo hasta el final de la oreja, ¿vale? La marcamos aquí en rojo, desde el final del ojo, la parte baja del ojo hasta la barbilla, es la misma distancia que desde el final del ojo hasta el final de la oreja. Por lo tanto, aquí trazamos nuestra oreja. Vamos a trabajar a trazar en oblicuo, porque normalmente de perfil está ¿veis? Tiene una orientación oblicua, ¿de acuerdo? Hacemos nuestra oreja, la perfilamos un poquito y ya podemos concluir la mandíbula, hacia abajo y hacia el lado, ¿de acuerdo? Las mandíbulas, pues también pasa lo mismo que hemos dicho antes con el modelo de frente, que pueden ser más delgadas, más finas, dependiendo si es hombre o mujer, etcétera. O cada rasgo ya particular de cada persona. Dibujamos el cráneo ya completo, lo cerramos por aquí, lo cerramos por aquí, lo cerramos por aquí, hacemos el cuello. Aproximadamente el ancho de la oreja es aproximadamente el ancho que nos queda desde la oreja hasta el final de la cabeza. Redondeamos en la nuca y terminamos con el cuello, ¿de acuerdo? Ahora retocamos un poquito nuestro modelo poniendo el nacimiento del pelo a la misma altura que hemos puesto en el modelo de frente. Recortamos por aquí y hacemos un poco la patilla y hacemos el dibujo del pelo coloreándolo un poquito más para que se vea más coloreado. Damos algunas sombras en el labio, en los ojos, en la nariz y demás, en la barbilla, en el mentón, y rellenamos la cabeza más oscura para que se vea más claramente nuestro modelo ya terminado, ¿vale? A excepción de que le pusiéramos alguna sombra más ya para concretar en el modelo o en la persona en concreto. Muy bien, este sería la segunda forma de dibujar el rostro humano y de tener presentes las proporciones. Como veis, hay muchas de esas proporciones que se repite. El ancho de la cara es 5 veces el ancho del ojo, el lacrimal está a la altura de la nariz, la parte externa e interna del iris, la comisura de los labios. Todas esas medidas son estándar en uno y en otro modelo, según lo hagamos por Andrew Loomis o lo hagamos por el de Diego Catalán. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo explicativo de las proporciones de la cara. Espero que os sea clarificador y espero que lo hagamos correctamente en clase. Muy bien, pues nada, nos vemos. Ánimo a todos, hasta luego.